queremos ir conociendo cuál es la situación de los profesionales en estos momentos. Hablamos mucho de los contratos por horas y de la falta de estabilidad. ¿Qué dibujo podemos hacer en este momento de la situación? Pues bueno, la verdad es que ahora mismo los datos que tenemos, que son de una encuesta que hizo la Organización Médica Colegial en el año 2019 a más de 19.000 médicos, hablaba de que un 37,5% de los médicos que trabajan en el sistema público de salud son temporales. Y estos temporales no es que sean precisamente recién acabados de la carrera, sino que hasta un 41% de ellos tienen entre 40 y 60 años. Y incluso habla de que hay un 14% que tiene más de 60 años, es decir, que son médicos que desgraciadamente se van a jubilar seguramente con un contrato temporal. Además, esta temporalidad es de lo que llamamos de larga duración. Entonces, pues hasta más de la mitad de los médicos en esta situación lleva más de 6 años con estos contratos temporales y encadena una media de 3 contratos al año. Todo esto, como bueno, desgraciadamente muchas veces ocurre, parece que afecta más también a las mujeres y a los médicos extranjeros. Y bueno, por lo que esta encuesta revela, las comunidades con más temporalidad son Cantabria y Canarias, seguidas de Madrid, Andalucía y Baleares. Pues si te parece, vamos a quedarnos en nuestra comunidad ahora mismo. ¿Cómo está Madrid? Pues Madrid, según el portal de transparencia de la comunidad, los últimos datos así oficiales, es que el 45% de los facultativos especialistas, y digo facultativos y especialistas que incluye no solo a los médicos, sino también pues a farmacéuticos y otros especialistas que trabajan también para el SERMAS, son temporales. Y si nos fijamos solo en esto incluye atención primaria, el SUMA, pero si nos fijamos solo en los hospitales, esto asciende al 50%, es más de la mitad. Es decir, que si tú vas a un hospital, seguramente el médico que te atiende, hay un 50% de probabilidades de que sea un médico que esté allí de forma temporal. Y si miramos solo el área médica, es decir, quitando la parte quirúrgica, ¿no?, los médicos que no somos cirujanos, pues son ya hasta el 60%. Y lo mismo que hablábamos, es una temporalidad que es de larga evolución. Es decir, ahora mismo no sabemos muy bien las cifras, pero hay un porcentaje muy alto de médicos que tenemos entre 40 y 60 años que tenemos contratos temporales. De hecho, datos de la Comunidad de Madrid hablan de más de 3.000 profesionales médicos a finales del 2020 que tenían un contrato de más de 3 años. O sea, que es una situación pues que nos parece bastante... A ver, vamos a subrayar esto. Vamos a ponerle subrayador amarillo. Estamos diciendo que si vamos a un hospital público de Madrid, de cada 2 médicos que vemos, uno tiene un contrato temporal. Es decir, estamos diciendo que queremos potenciar el sistema público de salud, que queremos una comunidad autónoma en la que lo público no esté discriminado, no esté marginado, esté bien tratado, los pacientes y la sociedad tengamos un sistema de calidad y en condiciones. Y que de cada 2 médicos, uno de ellos está en un contrato que probablemente en un año, en unos meses, no sepa si va a seguir estando ahí. Eso es. Esto es como se concibe. Yo no sé cuánto tiempo lleváis. Así, ¿tú estás con un contrato temporal ahora mismo? Bueno, yo... ahora, si queréis, os cuento un poco mi trayectoria, Vale. porque yo llevo en este hospital pues más de 10 años y ahora mismo sí estoy con un contrato temporal, pero digamos, dentro de los contratos temporales, lo que para nosotros ya es una mayor estabilidad, que es una interinidad, ¿vale? Desde hace unos meses. Y el resto de los otros años previos, pues he estado con contratos temporales de diferente índole. ¿Podemos decir tu hospital? El 12 Sí, de octubre, sí, es el hospital 12 de octubre, no hay que ningún además problema. es uno de los hospitales que más reivindicativos son con los derechos de los trabajadores, y si los seguís, quienes los seguimos en Twitter, vemos cómo sus profesionales habitualmente lo cuentan, cómo de desbordados pueden llegar a estar. Y yo no sé cómo lo ves, Patricia, pero es que a mí, bueno, lo comentábamos antes en la mesa de redacción esta mañana, ¿no?, cuando analizaba los datos que tú nos contabas un poco para preparar la sección, y decíamos, no nos cabe mucho en la cabeza esto de la mitad de profesionales con un contrato temporal. ¿Eso no desmotiva a los futuros médicos, que se supone que siempre no ha sido una de esas profesiones vocacionales, pero son vocacionales, pero que te aseguran, ¿no?, una estabilidad económica? ¿Eso no desmotiva a los futuros estudiantes y médicos? Pues, hombre,
claramente desmotiva. Lo que pasa que es verdad que yo creo que medicina es una, bueno, como otras profesiones, pero quizás está especialmente muy vocacional, y cuando eres estudiante, incluso cuando acabas la carrera, te preparas el examen MIR y luego entras a hacer tu especialidad, es tal la ilusión que tienes que, primero, no conoces esta situación, y si la conoces, ya el problema que tenemos también es que la hemos interiorizado, porque lleva tantos años que es la indefensión aprendida, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que esto va a ser así y es lo que hay. Y de todas maneras, a lo mejor cuando estás haciendo la especialidad y eres médico residente, no la conoces tanto y bueno, pues lo que estás es con afán de aprender, de por fin poder desarrollar por la profesión a la que te has dedicado tantos años a estudiar y bueno, pues piensas que esto ya lo pensarás, te lo plantearás en un futuro. Que cuando llegues ahí pintarán mejor las cosas. De momento vas con todo y no te crees que ya veremos cómo solucionamos la situación. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Porque claro, esto que tú me cuentas nos parece especialmente preocupante, pero yo no sé cómo hemos llegado aquí. Pues bueno, la verdad que es difícil, o sea, como decir cómo hemos podido llegar a este punto, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que un poco analizando lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, pues lo que vemos es que ha habido una falta de oposiciones, ¿no? De concursos oposiciones para entrar en el sistema de salud público. Y en muchas especialidades, cuando se han hecho estas oposiciones, las plazas que se han ofertado han sido realmente menores de las que hacía falta. Entonces, al final se ha creado ahí una bolsa de médicos que, bueno, ahora tienen entre 40 y 50 años que están en esta situación sin tener plaza en propiedad. Ya hace 20 años ocurrió una situación similar, que había una bolsa de temporalidad también muy importante en el sistema de salud, que yo la verdad ahí no tengo las cifras, pero por lo que comentan pues los compañeros que vivieron esa época, ¿no? Y que algunos ya se han jubilado o están a punto de jubilarse, las cifras eran menores de temporalidad que ahora. Sí, sí. Y al final se resolvió porque se hizo una ley extraordinaria en ese momento para hacer una consolidación a todos los médicos que estaban en esa situación de irregularidad. Lo que pasa que después de muchas reivindicaciones, manifestaciones, huelgas bastante duras, y luego además pues que era un panorama diferente porque todavía el Insalud no estaba transferido completamente a las comunidades. Ahora esto es más responsabilidad de las comunidades. Y es verdad que fue un momento en el que en principio se deberían haber tomado medidas, ¿no?, para que no se repitiera, pero lo cierto es que 20 años después pues no sabemos cómo, estamos otra vez igual o yo diría que peor, la verdad. Hace poco el gobierno central quiso sacar pecho un poco de su apuesta por la sanidad pública y dijo que a todos los profesionales que llevaron una serie de contratos temporales se les iba a consolidar en su puesto. ¿Esto en qué ha acabado? ¿En qué momento está de la tramitación? No sé cómo os afecta, si os afecta. A ver, eso en ese momento, bueno, pues fue en ese momento noticia, ¿no? Pero no es, digamos, que una medida que el gobierno de repente hubiera decidido tomar, sino que esto viene de que ya desde Europa ya se ha iniciado un proceso de estabilización del empleado público, ¿no? Porque esto no solo ocurre en sanidad creo que es de donde peor estamos, pero hay otros, lo empleado en otros sectores del sector público también está mal, y se han iniciado una serie de procesos legislativos y que esto ha culminado en una ley que se aprobó en diciembre del 2021 en España para la estabilización del empleado público. Entonces, esa ley habla... al final no ha aplicado lo que dice Europa, porque Europa habla de que un trabajador temporal que lleve más de 3 años en el mismo puesto, pues como está en fraude de ley, se le debería ya hacer fijo. España al final ha adaptado la ley de una manera que no habla de hacer fijos al trabajador, sino de esas plazas que están en fraude de ley, sacarlas a una oposición especial que, digamos, iría sin examen, ¿no? Se contaría ahí más, pues quizá los años trabajados y otras cosas que todavía están por... Entonces, eso que se aprobó en diciembre
tiene que aplicarse al Estatuto Marco del Trabajador Sanitario, es decir, los sanitarios, nos guiamos por otro ley, igual que a los profesores. Entonces, en el momento en que se hizo la modificación del Estatuto Sanitario, fue cuando el Gobierno habló de que iba a estabilizar a todo este personal sanitario, pero realmente todavía hay muchísimas, o sea, no a nadie se le va, digamos, a dar la plaza porque lleve ahí 3 años, 4 años, esto no lo dice la ley así, desgraciadamente, y ni porque lleve 10 o 15, ¿vale? Porque a lo mejor 30 es un poco, y bueno, pues es algo que todavía está en el aire, cómo se va a aplicar, y desde luego, a mí cuando salió esa noticia, como la gente sabía que estábamos un poco aquí en Madrid con movilizaciones y tal, pues hubo compañeros, amigos de otros sitios que me escribieron y me dijeron, enhorabuena, felicidades, ya te han hecho fija, y digo, pues creo que todavía falta mucho me gustaría. para eso. Sí. Necesitamos ver cómo se va a fundamentar todo esto primero. A ver, Patricia, que esto es de traca, porque hablábamos del 50% de temporalidad, o de incluso el 58%, o sea, 6 de cada 10 en área hospitalaria, en área médica, pero es que resulta que ahora nos va a contar Oti que existe una temporalidad en B, o sea, la temporalidad no me digas real. eso. Sí, a ver, me ha contado Oti que estos datos que hemos contado son la temporalidad oficial, pero que luego hay otra que está encubierta. ¿Qué es esto, Oti? Sí, pues esto, por eso luego os decía que os contaba un poquito mejor mi caso, porque también va un poco en esta línea. La interinidad es claro, esto es pues médicos y otros facultativos especialistas que están haciendo su actividad asistencial para el SERMAS, en hospitales generalmente, pero también en otros ámbitos, pero con contratos que son aún más precarios, es decir, que un contrato eventual. Tienen contratos becas, contratos de investigación, a veces pues están encadenando durante muchos años contratos de guardias o contratos eventuales, o ahora de gripe, ahora de no sé qué, o bajas maternales, y esos contratos no existen para el sistema, o sea, no cuentan como plantilla estructural. Entonces, pero están haciendo el trabajo. Entonces, claro, esto confirma que realmente existe un déficit de recursos de personal muy importante en el SERMAS. Y luego, pues, la situación en la que están estos compañeros, que al final los sueldos son menores, el tiempo trabajado luego no te cuenta, aunque hayas estado haciendo más o menos lo mismo que tus compañeros. Pues eso, que al final el que está con ese... Entonces es una perversión del sistema, porque son contratos que están diseñados para otras cosas, ¿no? Y se aprovechan, ¿no? Se aprovechan para eso, sí. Y bueno, depende un poco de los servicios, pues hay servicios en los que esto ocurre más. Por ejemplo, en servicios que quizá no existe la especialidad todavía, como por ejemplo puede ser el de infecciosas, pues al final es más fácil que se cubran esos puestos de esa manera. Y también depende mucho de los hospitales, es muy variable. Porque... Uy, perdona, nos hemos... Dale tú, Patricia, luego Sí, que nos contabas tu trayectoria, entonces tú has estado 10 años con un contrato temporal. Claro, entonces yo acabé en el año 2012 mi especialidad y entonces a partir de ahí pues he ido encadenando diferentes tipos de contratos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que bueno, durante bastante tiempo he estado con contrato eventual o también he estado con este tipo de contratos que hablamos que no cuentan para el sistema. Es decir, lo que te iba a preguntar, si alguna vez te lo habían ofrecido, este tipo de contratos. Claro, porque al final también hay una parte que es un poco lo que hablábamos también de cuando eres residente y después, ¿no? También hay una parte de que tú quieres desarrollar tu carrera profesional y esto a veces te permite desarrollarla donde quieres, en el área que tú te estás especializando, y es verdad que, bueno, pues tiene esa contrapartida, pero bueno, eso no justifica que tengas que estar en situación precaria y que no te vaya a contar prácticamente nada de los años que has trabajado. O sea, y porque además... Visto el sistema, o sea, realmente se necesita a ese personal, pues entonces se tiene que reconocer que ese personal hace falta y que se regularice, y que claro. se regularice. Es que, yo te iba a preguntar si se están utilizando MIR como sustitución de personal que no existe actualmente. No, eso no, porque, bueno, hasta donde yo sé, ¿vale? Porque es verdad que lo que es el médico interno residente, todo su trayectoria está muy regulado y entra en el hospital y, bueno, tiene también ya pues todo el tema de docencia, también está más supervisado, entonces... Si os referís un poco a que a veces se supla un poco, o sea, la falta de personal con que el MIR trabaje más, ¿no? No. O asuma responsabilidades que igual no le competen,
Pues hombre, eso puede pasar en algunos sitios, en algunos momentos, pero, Sí. pero no es, yo creo que no es ahora mismo el problema fundamental en general. Vale, oye, ¿y esta temporalidad real, cómo la podemos medir? Porque evidentemente existen los datos que estábamos comentando antes de contrato, pero es que aquí hay una variedad bastante amplia. Pues claro, eso es nuestro caballo de batalla también. Es bastante difícil medirlo y porque además es que esto tampoco es regular, ¿no? Cambia, la gente va cambiando de contrato. Entonces, nosotros cuando justo más o menos estaba acabando la primera ola de la pandemia, ahí sí que hicimos un intento en nuestro hospital de recoger un poco cómo estaba todo el personal así más precario y llegamos a contabilizar a unos 100 compañeros en esa situación. Luego hay datos... ¿Estás hablando de tu hospital solo? Sí, lo que pasa es que ahí había mucha mezcla de todo, ¿vale? Ya. Había pues gente que llevaba años encadenando bajas maternales y lógicamente pues o bajas de otro tipo, había gente que estaba con contratos de investigación, había gente que en ese momento estaba con los contratos COVID, había compañeros con contratos de guardias, o sea, había mucha mezcla de todo. No podría decir que todos eran en temporalidad encubierta, pero bueno, a lo mejor un 60 o un 70% de esos 100 igual sí. Oye, ¿y qué consecuencias tiene la temporalidad y la precariedad de los médicos y de otros facultativos especialistas? Yo supongo que esto os va minando también a nivel mental casi. Claro, sí, bueno, pues a nivel personal desde luego que tiene muchas, ¿no? Porque por un lado lo que hablamos de desarrollar tu carrera profesional, pues es que esto lo dificulta un montón, porque tú te quieres implicar en un proyecto de investigación, por ejemplo, y no sabes si vas a estar, porque el contrato se te acaba en 3 meses o en 6 meses o en cualquier otra cosa, vamos. Luego, además, pues una ausencia de derechos a muchos niveles, porque mismamente el tema de la carrera profesional, ¿no? Que a los al personal fijo se le remunera, ¿no? Eso al personal temporal no se le remunera y es un dinero que además ya se ha demostrado en juicios, ¿no? Ya se ha demostrado en los tribunales que tenemos derecho, pero no se remunera. Entonces, pues también tienes menos poder adquisitivo. Y luego, a nivel de si te quieres coger una excedencia, o sea, los derechos laborales son menores. Y después, una inestabilidad laboral elevadísima que te impide a ti planificar tu vida, una incertidumbre hacia el futuro. Y luego, además, que a veces ha llegado hasta ser como, digamos, ya casi maltrato, porque, o sea, no es que sea adrede, ¿no? Me imagino que es tema de organización, gestión y todo, pero que llega el día que se te acaba el contrato y no sabes si al día siguiente vas a tener que trabajar. Tus jefes cuentan contigo, pero el contrato no está preparado para firmarlo. Y eso pasa infinidad de veces. ¿Y qué haces ahí? O sea, quiero decir, sigues trabajando sin contrato, no vas a trabajar y tus jefes creen que sí. ¿Esto cómo va? Pues ahí ha pasado de todo. Yo creo que hace años, pues al final, o sea, bueno, pues te pasabas una semana yendo a personal a ver qué pasa con mi contrato, ya está, no sé qué, presionando, no, Hacienda no lo ha aceptado, espérate, no sé cuántos. Y incluso yo creo que pues sí que hay compañeros a lo mejor que han ido a trabajar y luego el contrato se ha hecho, ¿no? Y lo has podido firmar después con la fecha en la que empezabas, pero claro, yo creo que cada vez nos estamos dando cuenta más de que esto no es normal, ¿no? Porque es que el problema es que como lo hemos vivido desde que entramos a trabajar, nos parece casi como hasta normal y cada vez pues la gente, digamos, que se planta más y dice, no, yo si no está en mi contrato no voy a ir a trabajar ese día. Entonces, también hay que decir que también se están poniendo las pilas en, digamos, la Consejería, Hacienda, quien tenga que autorizar los contratos y, por lo que yo sé, por ejemplo, en mi hospital últimamente esa cuestión ha mejorado. Se siguen haciendo guardias de 24 horas, ¿verdad? Esto lleva toda la vida, se va a seguir haciendo, pero es algo que yo quería comentar y aquí hablaremos mucho de sanidad y de distintas cuestiones específicas de sanidad durante toda esta temporada para ir midiendo y poniendo el termómetro a cuál es el estado en el que se encuentra en cada uno de los momentos la sanidad, no solamente cuando llega una ola de COVID y acabáis desbordados y con camas en los pasillos, ¿no? Pero, no sé, yo he tenido varios amigos, casi siempre amigas que son médicos en distintos hospitales, casi siempre en Andalucía, y siempre me ha llamado extraordinariamente la atención cómo una persona con ese nivel de responsabilidad que tiene un médico puede estar trabajando 24 horas seguidas teniendo en cuenta lo que tiene en sus manos, ¿no? No solo ya por su propia integridad y salud física y emocional y por cómo eso repercute en su entorno, sino también por cómo repercute en nosotros, en los pacientes, en la sociedad general. No sé cómo lo veis vosotros desde el movimiento del que formas parte y si habría algún tipo de propuesta en ese sentido.
Pues esto está ahora en debate, ¿no? Porque la verdad que es, en algunos casos, pues es que no es concebible. O sea, lo mismo que hablábamos, lo vives desde siempre y te parece que, que tiene que ser así, pero no. Entonces, es verdad que sobre todo en las especialidades en las que no es que tú estés de guardia esperando ahí a que te llamen, sino que es que realmente estás trabajando en atención continuada. Por ejemplo, la urgencia. Yo he estado también muchos años haciendo guardias de urgencia y al final son prácticamente 24 horas, paras una para comer, otra para cenar y a lo mejor con suerte pues 2 o 3 para dormir. Lógicamente esto no tiene ningún sentido, ni para nosotros que no podemos atender, o sea, que al final esto además se ha demostrado que repercute en la salud y que aumenta la mortalidad claro. de los que trabajamos así, sí. Ni para el paciente, porque el paciente llega a las 3 de la mañana o a la 1 y ¿qué médico le atiende? Un médico que lleva ahí no sé cuántas horas. Entonces esto está en debate. Nosotros también nosotros lo hicimos en la encuesta que nosotros hicimos para nuestras propuestas, también se planteó esto y es verdad que hay opiniones y un poco que no hay consenso dentro de, digamos, de los profesionales médicos completamente, ¿no? Está claro que trabajar 24 horas seguidas yo creo que no y ya muchos en muchos sitios, en muchos servicios de urgencias, por ejemplo, están planteándose hacer turnos pero sí que es verdad que como que en otras especialidades puede tener a lo mejor su sentido y luego que también muchos compañeros tienen un poco, digamos, de miedo de que desaparezcan las guardias, digamos, como tal, porque realmente al final el poder adquisitivo de los médicos en España no es muy alto. Comparas con el resto de... Y eso es lo que le da el plus al Y eso médico. Es lo que le da el plus, pero claro, le da el plus a costa de trabajar. Sí. Mucho más, es la del paciente también al final, claro. Del paciente, y luego, entonces no es la solución es que, bueno, pues que los sueldos se equiparen a como tengan que ser y que esto se solucione de otra manera. Y luego otra cosa de las guardias es que son muchísimas más horas. Pues yo creo que calculamos, esto no tengo aquí exactamente los datos, pero creo que calculamos que un médico que trabaja hasta los 65 años a lo mejor había trabajado en guardias como 7 años extra. Entonces, claro, esas horas no te están contando para la jubilación, digamos, ¿no? ¿No cotiza o cómo funciona esto? Cotiza, pero no te suma. O sea, tú realmente no trabajas 37 horas y medias a la semana, sino que trabajas 37 horas y medias a la semana más las guardias. Y ese tiempo plus que tú estás trabajando Entonces ahí sí que también hay un debate de si esto debería contar como tal o al menos que hubiera como un coeficiente de reducción de la jubilación por el hecho de haber hecho todos estos turnos. Entonces, bueno, pues está todo este tema ahí un poco en debate, la verdad.